sabían, estuvimos en la conferencia general de la iglesia. La conferencia, nosotros pertenecemos como iglesia a la denominación hueleyana y tuvimos del domingo al miércoles la conferencia general. Y en esta conferencia general fui invitado como delegado para tener voz y voto en esa conferencia y elegimos a nuestro superintendente general, el doctor Jim Doom. Él va a ser el próximo superintendente general por los próximos 4 años. ¿Y por qué traigo esto a memoria? Porque en esta conferencia tuvimos la oportunidad no solamente de reunirnos los delegados de la iglesia hueleyana en los Estados Unidos y Canadá, sino que también tuvimos la presencia de las conferencias en África, de las conferencias de Iberoamérica y de Europa. O sea que fue una convención con representación mundial. Habíamos más de 1,000 personas en esta conferencia, eligiendo los nuevos encargados de dirigir la iglesia a nivel nacional. Pero lo importante aquí en esta reunión fue el poder escuchar el testimonio de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo en diferentes idiomas, en francés, en inglés, en español, en portugués. En varias lenguas estuvimos escuchando cómo Dios se está moviendo a través del mundo por medio de nosotros, sus cristianos. Y eso nos recuerda a nosotros que hoy domingo estamos celebrando el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre la iglesia, estas 120 personas y más que estaban reunidas orando, como leímos hoy en nuestra lectura dominical de Hechos capítulo 2, que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y le dio la oportunidad de hablar el mensaje de Dios en diferentes idiomas. Tanto que estaban reunidos en ese lugar y alrededores estaban reunidos personas de todas partes del mundo antiguo en ese lugar. Por eso decían, escuchamos el mensaje del Señor de los medos, persas, edonitas, de muchos lugares, como hoy en día también el Espíritu Santo ha empoderado a la iglesia para que por medio de muchos idiomas nosotros podemos presentar el mensaje del Señor. Y Real Connection Church es una de ellas. A las 9 de la mañana presentamos nuestro servicio en inglés y a las 11 en español. La palabra de Dios está siendo proclamada en un idioma que nosotros podemos entender, podemos comprender y entonces darle la gloria y la honra que a Dios le pertenece. Por eso hoy celebramos este día de Pentecostés, pero nosotros como cristianos, ¿qué significa este día? Y este evento, ¿por qué es tan importante para nosotros como iglesia del siglo XXI, al igual que la primera iglesia en el primer siglo? Para los que estamos familiarizados con esta fecha es importante para toda la iglesia cristiana porque se celebra 50 días, exactamente 50 días después del día de la Pascua, o sea, del domingo de resurrección. A partir del domingo de resurrección se cuentan 50 días y se celebra el día de Pentecostés, que como dije hace un rato es cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Pero para que nosotros podamos entender un poco sobre este derramamiento del Espíritu Santo sobre esas 120 personas y más que estaban reunidas en lo que el libro de los Hechos describe como el aposento alto, tenemos que irnos atrás en la historia, más o menos 2861 años, para cuando el profeta Joel profetizó en el capítulo 2 que el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre toda carne, sobre toda persona. Y entonces él decía que cuando esto iba a suceder, los hijos y las hijas de ustedes, refiriéndose al pueblo de Israel, no solo de ese día, sino del futuro, iban a profetizar. La palabra profetizar aquí en el hebreo denota mensajeros. En el Nuevo Testamento es profeteo en el griego. Y significa que nosotros como iglesia vamos a proclamar el mensaje del Señor. También dice que los ancianos iban a tener sueños y los jóvenes iban a tener visiones. A mí me recuerda en los años 60 cuando el reverendo Martin Luther King dijo, I have a dream, yo tengo un sueño.
Pero nosotros también se nos ha plantado a nosotros un sueño que es de ver que todas las personas vengan a los pies de Cristo. Es el mismo sueño que el apóstol Pedro proclamó en su carta, cuando dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese sueño y esa visión que Dios nos ha dado es de alcanzar no solamente esta comunidad con el Evangelio de Cristo, sino más allá. Más allá, por medio de nuestros servicios en línea, queremos alcanzar a otras personas para el Señor Jesucristo. Pero junto con la profecía del profeta Joel, también debemos de recordar las palabras del Señor Jesús, cuando le dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen ahí, porque sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo y me serán testigos, no solamente en Jerusalén, me van a ser testigos en Samaria y en todas partes del mundo. Así como este fin de semana y principio y medianos de la semana tuvimos en nuestra conferencia general personas de todas partes del mundo. Estas palabras se hacen realidad también hoy en el siglo XXI. ¿Sí? Pero cuando venga sobre ustedes, dice el libro de los Hechos 1:8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y debemos de denotar algo muy importante aquí, y es que muchas veces la iglesia ha perdido su brújula, su norte, y piensan que estar llenos del Espíritu Santo es para tener fama y ser reconocidos. Pero la tarea y el propósito con el cual Dios envió el Espíritu Santo sobre la iglesia es para ser testigos de Cristo. Hablar al mundo de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso es. No es para que nuestro nombre sea reconocido, sino para que sea reconocido el nombre de Cristo. Así que esta profecía de Cristo también, vayan y ahí recibirán el poder del Espíritu Santo, se cumple precisamente en el capítulo 2 del libro de los Hebreos. Así que cuando los discípulos de Jesús se encontraban reunidos ahí en el aposento alto, tal como Jesús se lo había ordenado, y por eso el Espíritu Santo llega, porque ellos obedecieron al Señor. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces el Señor le ha hecho a usted y a mí una invitación para venir a orar y quizás lo hemos rechazado diciendo: estoy ocupado, no puedo ir, tengo otras cosas que hacer, no tengo tiempo? Pero ellos no, ellos sí obedecieron al Señor y fueron a Jerusalén y ahí estaban esperando el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Así que dice el libro de los Hechos del 2 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos, sin excepción, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Algo importante que debemos de considerar sobre esto son dos cosas. Esto que sucede aquí, este evento, representa que Dios cumple todas sus promesas. Que las palabras no solamente de Dios en el Antiguo Testamento, también de la persona de Dios hecho carne, en la persona de Jesús, también cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo hace, Él lo cumple. Así que Él dijo a los discípulos que iban a ser llenos del Espíritu Santo y fueron. Así que las palabras de Jesús que le dio a sus discípulos se cumplieron, se hicieron realidad cuando ellos obedecieron al Señor, fueron juntos, unánimes, en un solo sentir, en un solo espíritu, orando a Dios. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y fueron llenos de su presencia. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero algo que debemos de tomar en cuenta aquí en este evento, en este momento específico, son dos cosas importantes. Uno es que es el nacimiento de la iglesia. Ya no solamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento, sino que ahora en el Nuevo Testamento inicia la iglesia de Cristo cuando todo el mundo está invitado a ser parte del cuerpo de Cristo.
Por eso dice la Biblia que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, el Señor envió al Señor Jesucristo como una puerta abierta ampliamente, una puerta de amor para que todo el mundo, no importa de dónde sea, como sucedió el día de Pentecostés, medos, persas, edonitas, de todo lugar, conocieron las maravillas de Dios. También hoy todas las personas del mundo tengan acceso al Señor Jesucristo, a ese mensaje. Por eso a la iglesia se le encomendó la misión, pero no solamente se le dio una orden, sino que se empoderó por medio del Espíritu Santo, dándole las herramientas necesarias, el mensaje de Cristo y el poder del Espíritu Santo para predicar el mensaje de Cristo en un idioma que se pueda entender y aceptar las buenas nuevas del reino de Dios. Así que cuando nosotros nos reunimos como iglesia en español, adoramos al Señor y escuchamos las maravillas de Él en nuestro propio idioma. Cuando lo hacemos en inglés, le permitimos a nuestra segunda generación que ha aprendido el idioma desde la cuna, tanto el inglés como el español, con su interacción en casa, también que puedan escuchar el mensaje del Señor en una lengua que ellos puedan entender. Así que esa es la tarea que Dios nos ha dado. Hechos 2, del 5 al 12 dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Dice, al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. En su propio idioma dice, y desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que hablan, están hablando? Por ejemplo, ¿no son estos hispanos? ¿Por qué están hablando en inglés hoy en las maravillas del Señor? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en su lengua materna? En nuestra lengua materna. Y ellos decían, medos, parsas, hoy podemos decir en ruso, en polaco, hoy domingo, solamente en el estado de Illinois y en la ciudad de Chicago, tenemos servicios en ruso, en polaco, en italiano, en coreano, aquí en DeKalb también. Así que la palabra de Dios se manifiesta por el poder del Espíritu Santo y que puede llegar a todos los confines de la tierra. Y aún organizaciones como Wycliffe siguen trabajando, traduciendo las Escrituras en lenguajes que todavía no tienen la Biblia. Así que el Espíritu Santo y esa unción del Espíritu Santo, ese empoderamiento sobre la iglesia todavía hoy sigue dando frutos. Así que eso es muy importante. Mire lo que dice: pardos, medos, helenitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes que habían llegado a Roma. Gente de todas partes tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Señor. Dice, judíos convertidos al judaísmo y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Qué hermoso saber que desde ese día, desde el día cero en que la iglesia fue fundada, hasta el día de hoy, 21 siglos después, seguimos proclamando las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Nadie se puede quedar sin escuchar el mensaje del Señor. Y eso gracias a este acontecimiento maravilloso del día de Pentecostés, que tiene dos símbolos importantes. Uno de ellos es el viento recio y el otro es las lenguas de fuego. Y es que el viento recio representa esa fuerza, ese poder invisible del Espíritu Santo para romper barreras de todo tipo, de idioma, de posición económica, nacionalidades, todas las barreras que usted quiera inventarse, porque el ser humano es bueno para inventar barreras y ponerle también leyendas a las personas, neita que le dicen, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo, como un viento recio, rompe todas esas barreras. Por eso nosotros en Real Connection Church decimos Reaching Beyond Borders for Christ, alcanzando a otros, rompiendo barreras para Cristo. Porque nosotros creemos que el poder del Espíritu Santo nos ha llamado para romper con todo molde preestablecido, para que la palabra del Señor sea proclamada y escuchada por personas más allá de solamente nuestra propia cultura.
Pero por otra parte también el fuego simboliza, a través de toda la Biblia, podemos encontrar que el fuego también simboliza la, la presencia del Espíritu Santo dentro de su pueblo. Así que es muy importante que ese día no solamente el Espíritu Santo rompe barreras, sino que rompe barreras, comisiona a la iglesia y acompaña a la iglesia como ese fuego de la presencia de Dios. Y lo vemos en el Shekinah de Dios, en el Antiguo Testamento, cuando Dios guiaba al pueblo a través de su travesía en el desierto, lo hacía por medio de una columna de humo en el día y una columna de fuego en la noche mientras caminaban por el desierto. La columna de fuego y de humo la podemos encontrar en el libro de Éxodo, cuando nos narra cómo el pueblo de Israel era guiado por Dios. Al igual como el Espíritu Santo de Dios nos guía hoy por medio de su palabra, tanto escrita, su palabra predicada, y por el testimonio de lo que Dios ha hecho en miles y millones de creyentes alrededor del mundo, podemos seguir viendo la guía de Dios en nuestra vida. Así que Éxodo 13, 21 y 22 dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. Así que hay momentos que como iglesia esa presencia de Dios es visible, fácil de ver durante el día, porque vemos la columna de humo. Pero hay momentos de oscuridad cuando no sabemos dónde ir. Es ahí donde ese fuego del Espíritu Santo es importante. Porque en medio de la oscuridad surge la luz del Señor, echando afuera toda oscuridad y dándonos y marcándonos el camino que nosotros debemos de recorrer. Por eso el Espíritu Santo en la iglesia, dentro de nosotros y con nosotros como cuerpo de Cristo, es importante porque nos guía también en momentos en que nuestra visión es corta, en momentos en que nuestra visión es nula, en momentos en que no sabemos hacia dónde ir, el Espíritu Santo de Dios nos guía a nosotros. Por eso de ese modo podrían los israelitas viajar de día y de noche porque el Señor les guiaba. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no podemos ir por este mundo, o por lo menos no deberíamos de ir, si no tomamos en cuenta esa presencia de Dios en nuestra vida, para que nos guíe en todos los pasos, en todas las decisiones que nosotros tenemos que hacer. Porque el fuego de Dios o el Shekinah de Dios no solamente estaba presente mientras ellos iban en el peregrinaje por el desierto, también estaba presente en el arca del tabernáculo. En esa arca, recuerden que ellos eran nómadas, iban caminando por el desierto conforme el Espíritu los llevaba, pero cuando el Espíritu de Dios les decía tenían que quedarse acá, ellos ponían las carpas, hacían el templo en forma de carpas y ahí ponían el arca de la presencia de Dios que incluía ahí esa arca, incluía los 10 mandamientos y también esta presencia de Dios, el Shekinah de Dios. Así que así lo dice el libro de los Levíticos en el capítulo 6, versículo 13. Dice que también que en ese altar de Dios, el fuego de Dios nunca debía de extinguirse. Y así como en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés que en el altar de Dios el fuego esté constantemente ahí presente para ofrecer los sacrificios. También nos lo recuerda hoy a nosotros como iglesia del siglo XXI. Que ese fuego, esa presencia de Dios en nosotros no se apague. Siga siempre en nosotros viva. Entonces surge la pregunta para nosotros hoy como iglesia del siglo XXI. ¿Cómo podemos nosotros entonces hacer que este Espíritu de Dios permanezca en nosotros y que no se apague? ¿Cómo podemos mantener esa llama siempre encendida? Y una de esas formas en que nosotros podemos mantener ese fuego del Espíritu Santo siempre encendido en nosotros es no dejar de ser diligentes en nuestro servicio al Señor. Debemos de servirle a Él siempre, primeramente con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestra comunidad y a donde el Señor nos llame, debemos de ser servidores siempre. Ser diligentes con ese servicio a Dios y mantenernos nosotros como un sacrificio puro.
El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice que nos presentemos nosotros, nuestro cuerpo, como un sacrificio puro, santo, agradable al Señor, renovando nuestra mente, para entonces así entender cuál es la voluntad buena y agradable de Dios para con nosotros. Así que una de esas formas es mantenernos siempre en contacto con el Señor. Y es necesario que alimentemos nuestro fuego interior con una vida de oración. ¿Cómo fue que les dijo el Señor Jesús que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos? Dice, vayan a Jerusalén y oren y esperen el Espíritu de Dios. Así que cuando el Señor nos dice que si queremos mantener ese fuego de Dios en nosotros, necesitamos orar. Por eso están invitados a las oraciones congregacionales, pero yo estoy seguro y espero que usted ore también al Señor cada día. No solamente para decirle gracias, Señor, por los alimentos, qué bueno que están, y huelen muy bien, y gracias por el día de hoy, buenas noches. No, sino tener un espacio especial para hablar con el Señor, pasar tiempo con Él. Hacer una cita con Dios y hablar con Él. Y sumergernos también en las profundidades de la palabra de Dios. Recuerden, tenemos más de 750 videos en nuestra página de YouTube, donde usted puede estudiar esos sermones, esos estudios bíblicos y profundizar en la palabra del Señor. Porque eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos, el fuego de Dios encendido. También es importante que asistamos constantemente a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, que nos enriquece, pero algo muy importante, no solamente eso, sino también la comunión con otros cristianos. Recuerden lo que dice el libro de los Salmos, Salmo 133. Mire cuán hermoso y cuán agradable es cuando los hermanos conviven juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y sigue diciendo, es como el aceite que baja sobre la cabeza y la barba de Aarón. Quiere decir que esa presencia de Dios cubre toda la iglesia. Cuando nos reunimos, no solamente para adorar al Señor, para cantar, para escuchar el mensaje de Dios, pero también para dedicar unos minutos para hablar con nuestros hermanos y hermanas, tomarnos un café al final del servicio. Por cierto, hay café hoy. Eso hace como un pegamento donde el cuerpo de Dios se siente junto, está unido. No es el terminar el servicio y salir corriendo porque no quiero hablar con nadie. Eso no es lo que el Señor nos pide. Es compartir juntos y en armonía. Porque recuerde, ahí envía bendición y vida eterna, porque somos una familia, la familia de Dios. Y cuando hacemos esto, entonces juntos adquirimos sabiduría, porque mi hermano puede ser mi consejero o mi consejera. Escuchamos una palabra de Dios importante cuando está predicando, cuando escuchamos su mensaje, y eso me ayudará a tomar mejores decisiones en mi vida y me ayudará también a eliminar muchos problemas que muchas veces nosotros mismos adquirimos por tomar malas decisiones. Y entonces, en lugar de tener llanto y dolor, vamos a tener el gozo del Señor en nosotros, por esa presencia del Espíritu Santo en la comunidad de los santos, en el convivio de los cristianos. Porque ser cristiano va más allá de una vida llena de bendiciones. Ser cristiano, sí, Dios nos bendice cada día, y la Biblia dice que las bendiciones de Dios son nuevas cada día y que no añaden tristeza, pero también el ser cristiano no solamente es el disfrutar esas bendiciones que nos da, pero también aceptar nuestra responsabilidad como iglesia. Es abrazar esa misión de Dios que nos encomendó y empezar a profetizar. Quiero decir, profetizar no es hablar sobre el futuro en un trance, no, sino es de hablar del mensaje del Señor. Tú puedes tener una vida mejor si vienes a los pies de Cristo. Si permites que Dios guíe tu vida, vas a tener una vida mejor, además de tener perdón de tus pecados y una vida nueva, una vida buena y agradable y una vida abundante que Dios nos da. Ese es el mensaje que la iglesia debe de proclamar a otras personas. Porque recordemos las palabras del profeta Joel. Usted lo puede estudiar en su casa el día de hoy. Usted llega a la casa. Yo quiero saber qué fue lo que dijo Joel. Y abre ahí capítulo 2 y escuchará estas palabras que el Señor nos ungió a su iglesia para predicar las maravillas de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios tal como se cumplió en el libro de los Hechos y como se está cumpliendo también el día de hoy por medio de la iglesia de Cristo.
Y el mensaje que el apóstol Pedro profetizó el día mismo en que ellos recibieron la presencia del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, él desciende sobre esa casa y empieza a predicar, lleno del Espíritu Santo, y le dice a las personas: arrepiéntanse y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Así que la pregunta mía para hoy, para cada uno de nosotros, es cómo nuestra familia, cómo nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos van a escuchar el mensaje de Dios. Cómo ellos van a saber las cosas maravillosas que Dios está haciendo en su vida. ¿Cómo lo van a hacer? No hay otra forma de que usted empiece y yo empecemos a dar testimonio de lo que el Señor hace, a abrir nuestra voz. Por eso aquí en Real Connection Church decimos que nosotros queremos ser los pies, las manos y la voz del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14 preguntó: ¿cómo puede una persona invocar a Dios o a Jesús para que lo salve si no cree en Él? Si usted no cree en algo, usted no lo compra, no lo hace, no lo cree. Y Pablo dice: ¿cómo lo van a hacer si no creen en Él? Pero también él dice: ¿y cómo van a creer en Jesús si nunca han oído hablar de Él? ¿Y cómo pueden oír si no es que alguien se lo diga? Y ese alguien es usted, ese alguien soy yo. No es solamente el hermano o la hermana que está a la derecha o a la izquierda, al frente o detrás suyo. No, es usted. Y soy yo, los llamados por parte de Dios a predicar la palabra. ¿Y cómo pueden oír de Él si no hay quien se lo diga? Bueno, nosotros podemos decirlo. Nosotros hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para proclamar lo que el Señor ya estaba haciendo en nuestra vida. Y no debemos de callar. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes de Cristo, nuestro Redentor, debemos de hablar al mundo. Somos los llamados a predicar. Sí es cierto que los pastores van al seminario, sí es cierto que vamos y estudiamos, pero cada uno de nosotros como cristianos tenemos el sacerdocio universal del creyente. Quiere decir que toda aquella persona que ha recibido a Cristo Jesús y que es hijo de Dios, recibe de parte de Dios el llamado para predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de Cristo. Todos tenemos acceso a predicar la palabra del Señor, de una o de otra forma. Pero todos lo hacemos, tal como le dijo Pablo a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2, dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el momento oportuno, corrige, reprende, anima a la gente con paciencia y con buena enseñanza. Pero dice: esté preparado. Y algunos quizás utilizan como excusa: pastor, es que yo no estoy preparado, yo no sé cómo hablar en público. Bueno, no necesitas hablar a una gran audiencia para predicar. No necesitas aprenderte muchos versículos bíblicos. Eres un testigo. La palabra testigo significa alguien que puede dar fe de algo que vio. Y usted de primera mano ha visto cómo Dios ha trabajado en su vida, y de eso es lo que usted tiene que hablar. Cómo Dios restauró su matrimonio, cómo Dios restauró su vida, cómo Dios ha cambiado su manera de ser, cómo Dios perdonó sus pecados y en lugar de antes andar lleno de enojo, de rabia, de rencor, cómo Dios ha limpiado su corazón y ahora tiene misericordia, perdón y gozo. De eso lo hay que hablar. Eso no hay necesidad de aprenderse un versículo bíblico de memoria, pero sí podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso lo podemos hacer en todo momento. Y el apóstol Pedro entendió muy bien esta responsabilidad que hemos adquirido como iglesia. Y es por eso que en su primera predicación, cuando él predicó, responsabilizó a las personas de su pecado, pero también le dijo: el Señor puede perdonarles. Y ese día, más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pedro dijo en ese mensaje: sálvense de esta generación perversa. Y ese día los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, un total de 3,000 personas. Quizás usted no va a alcanzar 3,000 personas, pero sí puede alcanzar una a la vez. Una persona a la vez. Dios no le está pidiendo a usted que coja un avión y vaya a predicar a África, a Asia. Tal vez le haga el llamado a alguno de ustedes. Pero el llamado inmediato de Dios
es hacerlo con su familia, con sus compañeros de trabajo y aquellos con los que usted tiene acceso. Porque qué hermoso es que nunca sea tarde para asumir este reto, que hoy como iglesia del siglo XXI tenemos esa tarea de profetizar, de proclamar la palabra de Dios, de hacer que todos escuchen la palabra de Cristo, porque ella sigue vigente. Y le damos gracias a Dios porque podemos tener también nuestros mensajes en línea, que personas alrededor del mundo pueden escuchar el mensaje de Dios hoy simultáneamente con nosotros aquí. Personas creyentes y no creyentes. Y todo eso gracias a que Dios sigue ungiéndonos con su Espíritu Santo, pero también necesitamos de su cooperación. Que usted también hable la palabra de Dios, que invite a la iglesia para que escuchen el mensaje de Dios, para que participe financieramente de las necesidades de la iglesia, para que participe también para mantener este lugar bien hermoso, para cuando viene una familia nueva pueda encontrar este lugar no en ruinas, pero sí bonito, agradable y bueno, para que ellos sientan que el Señor también está aquí en las cosas que Él nos ha dado a nosotros. Así que los invito también a participar, a ser parte de la manutención de la iglesia. Porque la salvación también está disponible para todas las personas, sin importar cuán sucio haya sido su pasado y su pecado. Todos tienen acceso a que sus pecados sean lavados por medio de la sangre de Cristo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Solamente si nosotros aceptamos la misión de Cristo de predicar su palabra para que otros puedan conocerle a Él. Por esa razón hago un llamado hoy para que ese viento recio del Espíritu Santo rompa con toda barrera de temor. Que rompa con esos moldes viejos de que solamente los pastores, solamente líderes de la iglesia pueden predicar. No, todos nosotros tenemos esa responsabilidad de anunciar al mundo que Cristo le ama. No importa su edad tampoco. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un joven. Tú tienes la responsabilidad de hablar de Cristo Jesús. Así que asumamos nuestra responsabilidad. Ya hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos sido empoderados por el Espíritu Santo, hemos recibido la palabra de Dios escrita, conozcámosla y prediquémosla, porque todavía hay personas que no conocen al Señor, necesitan escuchar esas buenas nuevas del Señor y no están muy lejos. Muchos de ellos están más cerca de lo que usted se imagina. Así que le damos gracias a Dios por ese poder del Espíritu Santo, porque hay muchas personas que no conocen al Señor. Y el Señor Jesucristo los llamó como frutos de una cosecha. Y en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, Jesús dijo esto: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. ¿Usted quiere ser uno de esos que se niega al Señor a participar o quiere ser uno de esos obreros que sí trabaja? Le dijo a sus discípulos: por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así que yo espero que usted le pueda decir al Señor hoy: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero asumir la tarea, yo quiero ser un proclamador de la palabra del Señor. Oramos.